Deseo darle la bienvenida a todos los padres y madres que en este momento están tomando este taller titulado Defensa de los Derechos. Este es un taller para padres y guardianes de personas de cualquier edad con discapacidades del desarrollo o discapacidades intelectuales. El propósito de este taller es aprender a defender los derechos de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, o si ya usted tiene algunas destrezas, pues el objetivo es que usted pueda fortalecer esas destrezas un poco más. También el otro objetivo es aumentar la conciencia sobre la importancia de la autodefensa o autoabogacía, como también a veces le decimos. Y familiarizarse con alguna organización local que también promueve la autodefensa para los derechos de las personas con discapacidades. Y desarrollar habilidades de defensa y aumentar la capacidad para apoyar los esfuerzos de autodefensa de las personas con discapacidades, como sus hijos, sus familiares, alguna persona que usted conoce que tiene alguna discapacidad de desarrollo o discapacidad intelectual. Ayudarlos a que ellos también puedan abogar por sí mismos. ¿Qué es la defensa de derecho? Cuando hablamos de la defensa de derecho, estamos hablando de un proceso de apoyar una causa o apoyar una propuesta. Es el proceso de abogar por algo. Puede ser un asunto de comunidad, puede ser un asunto relacionado con educación, con la salud, con cualquier necesidad que tenga la persona. También es la capacidad de hablar por usted mismo sobre las cosas que son importantes para usted. Es ser capaz de pedir lo que se necesita, lo que usted necesita y lo que usted quiere, lo que usted desea comunicar a otros, lo que usted quiere decir. Usted quiere decir qué es lo que usted piensa en términos de algún asunto, de alguna situación. Quiere decir cómo usted se siente con lo que está pasando. Pues esto, al usted poder expresarlo, está siendo abogando por sí mismo. Se está defendiendo a usted mismo. Y conocer los derechos y responsabilidades, defender esos derechos y ser capaz de tomar decisiones que afectan su vida. Dije el conocer sus derechos y también responsabilidades, porque sabemos que cuando tenemos derechos, tenemos responsabilidades. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Es decidir lo que usted quiere desarrollar y llevar a cabo un plan que le ayude a conseguir lo que usted desea, lo que usted quiere. La autodefensa o autoabogacía también está relacionado con la toma de decisiones. El tomar decisiones y ser responsables por las decisiones que uno toma es parte de la autodefensa. Y algo también muy importante que tiene que ver con la autodefensa o el abogar por sus propios derechos es el pedir ayuda cuando sea necesario. Sabemos que a veces se nos hace difícil pedir ayuda por varias razones. Puede ser que no nos sentimos cómodos con el lenguaje inglés, si es que tenemos que usar ese lenguaje y no podemos hablar con otra persona que nos entienda en nuestro propio idioma, si es español o cualquier otro idioma. Y también a veces la razón por la que no pedimos ayuda es porque no nos atrevemos. No nos atrevemos a preguntar, nos sentimos incómodos, pensamos que estamos molestando a alguien, pero nada de eso. El pedir ayuda cuando es necesario es parte de la autodefensa. ¿Y por qué es importante y por qué hablamos de autodefensa en relación
a las discapacidades intelectuales o discapacidades del desarrollo. Primero que nada, porque al nosotros poder defendernos nosotros mismos, nos sentimos empoderados, nos sentimos que tenemos poder, que tenemos algo que decir. Y esto nos capacita a hablar por nosotros mismos y a tomar decisiones sobre nuestra vida. Quiere decir que otras personas no son las que van a tener control de las decisiones que tienen que ver con nuestra vida. Cuando las personas tienen una buena capacidad de autodefensa, cuando pueden abogar por sí mismas, pueden tener ese control de tomar decisiones que muchas veces son decisiones vitales, son decisiones muy importantes en términos de lo que le conviene a esa persona. Es importante aprender habilidades de autodefensa porque ayuda a las personas a decidir lo que quieren y lo que es posible que también ellos pueden esperar de otras personas y lo que puede suceder en términos de servicios y demás. Esto es muy importante. El objetivo de la autodefensa, de una manera resumida, es ejercer el derecho a tomar decisiones en la vida sin la influencia o el control innecesario de otros. Sabemos que cuando estamos tratando con personas que tienen discapacidades intelectuales o discapacidades del desarrollo, hay muchas personas a su alrededor, personas familiares, personas de servicios de agencias, hay personas de la comunidad y están tratando de ayudar a estas personas. A veces se nos olvida que la persona con la discapacidad también tiene voz y también puede expresarse y compartir lo que ellos desean. De manera que las decisiones que se tomen sobre la vida de ese individuo sean más controladas por ese individuo y no por otras personas, siempre que no sea necesario. En algunos momentos quizás habrá algunas decisiones que no es que van a ser controladas por otras personas, porque como les digo, es importante siempre incluir a las personas con discapacidades en el proceso de toma de decisiones, pero hay otras decisiones que totalmente no necesitan tanto apoyo o tanta consejería para ellos decidir, porque ellos saben lo que quieren y ellos pueden expresarlo. Y más adelante yo les voy a dar algunos ejemplos de esto. Hablé al principio cuando estaba compartiendo los objetivos de este taller, que una de las cosas importantes al uno abogar o defenderse por sí mismo es tener un plan. Y yo voy a compartir con ustedes 4 pasos que ese plan debe tener. Es algo relativamente sencillo y se aplica también a cualquier tipo de situación. El primer paso es definir la situación o definir cuál es el problema. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué deseamos? ¿Qué es lo que deseamos que suceda? Luego que tenemos definido el problema o la situación que debe de cambiar, tenemos que desarrollar el plan de acción. Al tener el plan de acción que nos va a dar una serie de pasos a seguir, vamos a implementar ese plan. Lo vamos a llevar a cabo, lo vamos a poner en acción. Y el paso número 4 es evaluar, es ver qué resultó, ver si lo que se deseaba tener o la decisión que se deseaba que se tomara fue efectiva, si fue de ayuda. Estos son los 4 pasos y ahora se los voy a demostrar con un ejemplo que es lo que le llaman hipotético, es supuesto, ¿verdad? Puede ser real en la vida de algunos estudiantes, pero en este caso pues es un ejemplo.
Imagínese que su hijo está en una clase y le pide al maestro o maestra o a su profesor que le dé una copia de las notas de la clase para poder seguir la clase. La maestra o el maestro están hablando y se requiere que su hijo atienda a lo que la maestra está diciendo y que a la misma vez tome notas. Pero su hijo tiene dificultades haciendo estas dos tareas a la misma vez, estas dos cosas a la misma vez. Este es un problema para él o para ella, porque le es difícil prestar atención y apuntar notas al mismo tiempo. Ahí ya hicimos el primer paso, que fue determinar cuál era el problema. El problema es que su hijo o su hija se le hace muy difícil prestar atención en el salón de clase y al mismo tiempo tomar notas. El segundo paso entonces es que su hijo o hija le explique al maestro, le pueda decir por sí mismo o sí misma que ha intentado poder hacer las dos cosas a la vez, pero no puede, se distrae, no puede hacer las dos cosas y quiere poder tener las notas al mismo tiempo, ¿verdad?, de la clase. Explicarle al maestro o a la maestra que no puede hacerlo. Luego entonces, ¿cuál es el plan? Explicarle al maestro, preguntar si podría darle las notas antes de comenzar la clase para su hijo o su hija. Entonces nada más que tiene que atender al maestro, poner la atención al maestro y no tiene que preocuparse de estar escribiendo al mismo tiempo. Esto sucede muchas veces y hasta sucede en nuestros salones de clase, ¿verdad? Vamos a suponer en este ejemplo que el maestro aprobó el plan, lo aceptó y le dio las notas con anticipación a su hijo o su hija. Ya entonces el problema, vamos a ver si se resolvió o no, porque el cuarto paso es ver y evaluar el resultado. En este caso entonces vimos que su hijo o su hija llegó a su casa bien, tiene las notas de su clase, pudo atender al profesor o a la maestra y el problema fue resuelto. Simplemente con darle las notas con anticipación. No sé si pueden ir llevando paso de cómo resolvimos el problema, cómo su hijo pudo autodefenderse y pudo abogar por sí mismo. Hay otros ejemplos que parecerían como un poquito más triviales. Por ejemplo, cuando uno va a un restaurante, sucede que a veces usted hace la orden de lo que usted desea comer y usted fue para una celebración, algo especial, ¿verdad? Pues espera que todo salga muy bien, que no hayan equivocaciones. Sucede que le trajeron la comida equivocada, no era lo que usted había pedido. Vamos a suponer, si ordenaron un hamburger con queso, se lo trajeron sin queso. Si ordenaron un arroz blanco con habichuelas y carne, le trajeron arroz amarillo. Ahora, ¿qué va uno a hacer? Si fuera su hijo con discapacidades que se encuentra en esa situación, quizás uno se queda un poquito callado, no se atreve a decir mucho, pero quizás se atreve a decir, no, esto no fue lo que yo ordené y necesito que me traigan la comida que yo ordené. Eso es abogar por usted mismo. Y son cositas que le podemos ir enseñando a nuestros hijos que tienen discapacidades,
que a veces no se expresan mucho porque no se atreven o piensan que no pueden o que no deben. Bueno, tenemos que ir ayudando a nuestros hijos a aprender que sí pueden y sí deben defenderse y abogar por lo que ellos desean. Otro ejemplo. Vamos a suponer que su hijo o su hija tienen un trabajo de tiempo parcial y llega a su casa y no se siente muy a gusto, está un poquito enfadado o enfadada, con coraje porque algo pasó en el trabajo. Cuando usted habla con él o ella, le dice, bueno, me culparon, me acusaron de que yo no había terminado mi trabajo en ese día. Y él o ella pues no se atrevieron a defenderse por sí mismos. No dijeron nada. Pues ¿cómo podemos nosotros ayudar a nuestro hijo o nuestra hija a que se defienda en una situación así, de una situación de trabajo, donde en verdad ya es necesario que ellos puedan aprender a defenderse y que se defiendan, porque los padres o los guardianes no están todo el tiempo con ellos y no están en el trabajo con ellos. En una situación así, entonces, podríamos tener la conversación con ellos y preguntarle qué sucedió en verdad y qué ellos le quisieran decir a su supervisor y ayudarlos y apoyarlos a que ellos practiquen lo que le dirían a su supervisor. Y de esa manera ellos se van a sentir capacitados y se van a sentir empoderados, se van a sentir bien. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis en que las personas con discapacidades intelectuales o de desarrollo también desarrollen estas destrezas y estamos dándole este adiestramiento a los padres o a los guardianes para que ellos también ayuden a sus hijos en estas áreas? Es porque las personas con discapacidades son más que una discapacidad. Ellos son personas como usted, como yo, como cualquier persona que no tenga una discapacidad. Sí, entendemos que dependiendo del grado de discapacidad que tengan, algunos no van a poder verbalmente expresarse, pero muchos otros sí y pueden desarrollar destrezas que tienen, que a veces tienen unas destrezas tan fabulosas, yo digo, que muchos de nosotros no tenemos. Hay que apoyarlos a que se desarrollen su capacidad. El otro punto es que al ser una persona, son tan importantes como cualquier otra persona. Son valiosos y por lo tanto ellos también pueden tomar decisiones, pueden elegir, pueden decidir qué servicios desean, pueden elegir en términos de la educación, pueden en términos de dónde quieren ir para su recreación y muchas otras cosas. Yo sé que a veces como padres nos preocupamos y pensamos que pues nuestro niño tiene una discapacidad, no los dejamos a veces desarrollarse al potencial que ellos pueden. Es algo que tenemos nosotros, ¿verdad?, que ponernos un poquito más fuertes en ese sentido y más confiados, debía decir, en que sí, que nuestros niños tienen ciertas capacidades y pueden desarrollar estas destrezas. También quería compartir con ustedes que, por ejemplo, en el estado de Nueva York hay una organización que se dedica totalmente a los servicios de autodefensa. Es llamada Self-Advocacy Association of New York State y tiene oficinas regionales en distintas áreas de los estados del estado de Nueva York. Ellos ayudan a las personas con discapacidades también a desarrollar estas destrezas. Y usted como padre o madre o guardián de una persona con discapacidades
desempeña un papel muy importante en el desarrollo de las habilidades de autodefensa de su hijo o de su hija. Es algo muy importante y tenemos que ayudarlos, por ejemplo, animando a nuestros hijos con discapacidades que ya son adolescentes, animarlos a que expliquen sus preocupaciones, que compartan sus preocupaciones o sus problemas, que se atrevan a hacer preguntas. Si, por ejemplo, nosotros tratamos, ¿verdad?, porque los tenemos más de cerca, de que ellos nos hagan preguntas, de que nos digan cuando están preocupados, eso les ayuda de práctica para cuando los padres no están cerca y ellos están en una escuela, están en un lugar comprando algo, están en un trabajo o en algún otro lugar, para ellos también poder decir y expresar lo que sienten. Otro asunto también es que podemos animar, podemos apoyar a nuestros hijos a que quizás puedan tener un trabajo de tiempo parcial o quién sabe si de tiempo completo, uno no sabe, ¿verdad? O a que hagan algún trabajo voluntario. Comenzando aún desde jóvenes, desde adolescentes, pueden buscar trabajo voluntario en las comunidades donde están y eso les da oportunidad para relacionarse con otras personas y aprender a defenderse a sí mismos. A veces si no nos encontramos en la situación, en términos de algo, no aprendemos, ¿verdad? Pues es lo mismo con las destrezas de autodefensa. También cuando estén tomando decisiones sobre el aprendizaje de sus niños, es bueno que les den parte y los incluyan en estas reuniones y demás, y los animen a que participen, otra vez haciéndole preguntas. ¿Qué tú crees? ¿Te gustaría? La escuela, ¿verdad?, la que sea que están tratando y demás. Cosa de que ellos se sientan que sí, que ellos son parte, están incluidos en el proceso. También hablarle a los hijos que tienen discapacidades con relación a sus derechos. Ellos tienen derechos como cualquier otra persona y es importante que ellos los conozcan y que conozcan el tipo de discapacidad con que han sido diagnosticados, lo que esto quiere decir y, como digo anteriormente, ayudarles a que entiendan sus derechos. No sabemos del futuro, ¿verdad? Hoy es el presente, estamos aquí. No sabemos cuál va a ser el futuro que vamos a tener, pues tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos también. Saber qué él o ella quiere y cómo va a poder llegar a eso que quieren. Y hacer planes para después de la escuela superior, muy importante. Si ellos están interesados y tienen la capacidad, no hay nada que diga que ellos no pueden seguir después de una escuela superior a algún tipo de curso, algún tipo de grado, quizás de 2 años o quizás de 4 años de universidad. Sabemos que hay muchas personas con discapacidades, con ciertos niveles de autismo, con ciertos niveles de síndrome de Down. Y estas personas, muchos, han podido seguir adelante con apoyos necesarios y terminar su educación más allá de la escuela superior. Y como había dicho antes, practicar cómo su hijo puede hablar con los maestros sobre lo que les preocupa, sobre el problema que haya pasado en el salón, practicar esa conversación de lo que ellos le dirían a los maestros, como había dicho antes, a los supervisores y demás, porque sabemos que la práctica llega a la perfección. Y con esto les dejo que les doy las gracias y piensen que sí, que ustedes son importantes en ayudar a sus hijos a desarrollar las autodefensa, a desarrollar las destrezas
para ellos abogar por sí mismos lo que ellos desean. Ellos tienen voz y tenemos que escucharles. De este modo, entonces, les doy las gracias. Espero que este taller, esta conversación pueda ser del apoyo de ustedes y que puedan compartir con otros. Muchas gracias.